Muchos trabajadores fueron despedidos y surgió el odio entre obreros y empresarios. La situación se agravó cuando en 1815 el Parlamento fijó el precio del trigo, lo que quitó las esperanzas de comer pan a millones de familias obreras. En contraste con este mundo sin piedad ni esperanza estaban los lujosos barrios de Londres, St. James Square o Portland, Piccadilly o Pall Mall, y los palacios de la campiña habitados por la nobleza hereditaria, que cazaba zorros, bailaba y gastaba fortunas en el juego. Mientras tanto, los pobres se consumían en barrios miserables. En 1870 se abolió la esclavitud en el Imperio Británico y en 1833 se dictó una ley que castigaba el tráfico esclavista hacia otras naciones. Fue esta la obra de Guillermo Wilberforce. Durante la tercera década del siglo, Guillermo Coet luchaba en favor de los humildes a través de su revista The Political Register. Entre otras personalidades inconformistas se encontraba el poeta Shelley. En agosto de 1819 los obreros celebraron una asamblea en St. Peter's Field, Manchester, en la que participaron entre 50.000 y 60.000 personas, que llevaban pancartas revolucionarias, pero hubo enfrentamientos con el ejército y murieron 11 manifestantes, 400 resultaron heridos. El gobierno de Liverpool promulgó entonces las llamadas 6 leyes, por ellas quedaba prácticamente en suspenso el derecho de asociación y de publicación. Se prepara la reforma electoral. A la muerte de Jorge III, 1820, le sucedió su hijo. Jorge IV, era frívolo y despreocupado, y su gobierno estuvo dominado por Clasterhack, mientras que Wellington empleó sus tropas contra el populacho, pero era evidente que para evitar la guerra civil debía reformarse el sistema electoral. Clasterhack murió en 1822 y le sucedió Canning, quien quedó convertido en primer ministro a la muerte de Liverpool, 1827. A la muerte de Canning fue designado Wellington. En 1830 falleció Jorge IV y le sucedió su hermano, Guillermo IV. En la época de Canning y a inspiración de Roberto Peel se anuló la ley que prohibía la asociación en sindicatos y en 1829 se impuso la emancipación de los católicos, los que podrían ocupar escaños en ambas cámaras. Al dejar Wellington la jefatura del gobierno, 1830, los Wright tomaron el poder con la jefatura de Carlos Grey. En 1831, John Russell en la Cámara Baja llevó un proyecto de ley que privaba de su representación parlamentaria gran número de burgos podridos. En su lugar se incluyó a ciudades industriales, lo que significaba un desplazamiento de la clase obrera, un progreso para la clase media y un golpe para la aristocracia. Al tener los Wright mayoría parlamentaria se entabló una contienda contra la Cámara Alta, pero los Lores debieron capitular y adquirió fuerza de ley la reforma parlamentaria sancionada en el mes de junio de 1832. Inglaterra evitaba una revolución política y la revolución industrial se apuntaba otro tanto a su favor. Nace el ferrocarril. En el siglo XVIII los ingleses activaron la marcha de las carretas de transporte del carbón, haciéndolas deslizar sobre carriles de madera reforzados con hierro. Pero al comenzar el siglo XIX se creyó más útil equipar los vagones con la máquina de Watt. Los primeros ensayos de una locomotora los llevó a efecto el ingeniero Treadwick, quien logró hacerla rodar por las calles de Londres en 1803. Su auténtica invención se debe a George Stephenson, pues él tuvo la idea en 1814 de una locomotora capaz de arrastrar sobre vía férrea un tren de 30 toneladas a una velocidad de 13 km por hora. El sistema fue perfeccionado en 1825 y 5 años más tarde se logró un promedio superior a los 22 kilómetros. A partir de entonces, Inglaterra se transformaría. Fueron surgiendo altos hornos gigantescos, principalmente en las comarcas de Midlands y más todavía en Escocia. A partir de 1830, Inglaterra producía por día unas 2.000 toneladas de hierro, laminadas en factorías que iban sustituyendo los molinos hidráulicos por máquinas de vapor. Nuevas sociedades se apresuraban a presentar al Parlamento proyectos de ley para obtener la creación de nuevas líneas, disputándose el terreno para las estaciones. Los campesinos no salían de su asombro ante la actividad de los topógrafos y de las cuadrillas de obreros que cavaban y construían en medio de los ríos y pegándose al flanco de las colinas y montañas. Una fiebre increíble se apoderó del país. Los técnicos consiguieron en pocos años impulsar de tal manera la producción que pudieron exportar el sobrante al continente. La fiebre del ferrocarril duró unos 40 años y transformó a Europa y al mundo. El liberalismo inglés.
la reina Victoria, su adolescencia. El vizconde de Melbourne ocupó 2 veces la jefatura del gobierno británico. Primero durante 6 meses en 1834, después durante 6 años, de 1835 a 1841. Melbourne era un hombre simpático y muy educado, aunque algo indolente, al fin y al cabo, un hijo del siglo XVIII y uno de los últimos representantes de la espléndida aristocracia Wright, que vivió en el fasto de sus grandes dominios, gobernando el imperio con notoria competencia en la mejor época de la historia de Inglaterra. Melbourne debía a su nacimiento, a su fortuna y a su talento aquella posición social de primer orden. En cambio, fue profundamente desgraciado en su vida privada. Su mujer, la increíble aventurera Carolina Lamb, fue amante del poeta Byron y su único hijo, un retrasado mental, aunque sabía amar, no tenía a quién dedicar su amor. Sin embargo, la vida le proporcionó una misión que bien podía dejarlo satisfecho: educar a la joven soberana de Gran Bretaña, la reina Victoria. Guillermo IV murió en junio de 1837. En realidad nadie lo echó de menos. Habíase granjeado fama de ser buena persona, pero más que algunas veces pusiera a sus ministros en situación difícil, con sus indiscreciones e incluso con sus groserías e incoherencias. Su temible locuacidad procedía de su afición a la bebida. Cuando enmudeció para siempre, el 20 de julio a las 6 de la mañana, la princesa Victoria, despertada bruscamente por su madre, se vistió una sencilla bata y pasó a un salón contiguo para escuchar la noticia de que a partir de entonces era la reina de Gran Bretaña. La nueva reina era hija de uno de los hermanos de Guillermo IV, el duque de Kent, y de una princesa alemana de Sajonia-Coburgo. El duque había muerto cuando Victoria era una niña. La educación de ésta fue entonces dirigida por su madre, mujer muy ambiciosa, por su preceptora alemana, la baronesa Lessing, y por un hermano de su madre, el príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo, proclamado rey de los belgas en 1831. La formación moral de Victoria se caracterizó por cierta austeridad y rigor. Día y noche la princesa se hallaba sometida a un estricto y severo régimen y no podía permanecer casi nunca a solas, hasta tal punto que al advenimiento al trono dormía todavía con su madre en el mismo aposento. Sabía hablar y escribir alemán y francés, y comprendía el italiano y algo de latín. La futura reina demostró escasas dotes intelectuales, en cambio prestaba atención, tenía buena voluntad y era dócil y obediente. Victoria trataba de ser amable con todo el mundo. Se proponía gobernar con dulzura y sonrisas. Nadie la comprendía mejor que Melbourne, y a nadie apreció más la reina en los primeros años de su feliz reinado que a su primer ministro. Ella contaba solo 18 años de edad y él 58. La reina era ingenua, rebosante de entusiasmo y con toda una dilatada vida por delante, mientras que Melbourne no esperaba más que pasar la vejez tranquilo, rodeado de libros. El ministro ejerció ciertamente decisiva influencia en la soberana, pero a su vez también él cambió de carácter al contacto con la joven reina de la Gran Bretaña. Victoria lo divertía, incluso lo emocionaba. La trataba con una mezcla de respeto y de amistad, pues aunque Melbourne fuera hombre de reverencias impecables, al propio tiempo sabía brindar la más amable de las sonrisas, el mayor tacto, un carácter abierto, su ingenio y una absoluta sinceridad. Victoria lo consideraba un milagro de sabiduría y un ejemplo para toda la humanidad. Sentía por él un amor filial y deseaba tenerlo siempre a su lado, no solo para los graves asuntos de gobierno, sino en sus momentos de asueto, para charlar y reírse con sus ingeniosas ocurrencias. Al vizconde lo fatigaba la ardua tarea de gobernar el imperio. Con sumo gusto hubiera cedido su cargo a otro. En cambio, su misión de educador de la joven reina le fascinaba. Para realizar a su satisfacción semejante tarea, Melbourne estaba dispuesto a todos los sacrificios. La reina en la intimidad. Debe tenerse en cuenta que en aquella época en que no existían aún el teléfono, escribir cartas era una necesidad para muchos, un placer para otros y un arte para unos pocos. Las cartas de la reina Victoria nada tienen de literarias, son muy espontáneas, apasionadas y reflejan los hechos más importantes de su época, ajustándose a la realidad, por lo que esta correspondencia reviste hoy un extraordinario interés para el estudio de su biografía y su reinado. Su lectura evoca la vida íntima de Inglaterra y el esplendor de la época victoriana. El 25 de mayo de 1838, Victoria escribía a su querido tío, el rey de los belgas, Leopoldo I: «He estado bailando hasta después de las 4 de la madrugada. El baile fue una maravilla y he festejado mi aniversario con más alegría que nunca. ¡Qué diferencia con el año pasado!». La joven reina vivía la primera etapa de su reinado, la época feliz, sonriente, pero no solo en la sala de baile se le iba la vida. Al cabo de un año, leemos:
La reina escribe estas líneas al barón Melbourne para prepararlo a soportar los acontecimientos que pueden suceder dentro de unas horas. Don Roberto Peel se ha portado muy mal. Exige que yo renuncie a mis damas de honor. Yo le he respondido que en este asunto no espere mi colaboración. No he visto jamás a un hombre temblar como a Peel. Es una vergüenza. Yo conservaba la calma, dispuesta a no ceder, y estoy segura de que vos hubierais estado encantado al observar la firmeza y aplomo de mi actitud. La reina de Inglaterra no debe participar en tan viles maniobras. La fecha de la carta es 9 de mayo de 1839. Algo debió ocurrir que dejó manifiestamente a la soberana y que provocó la reacción de ésta. El 26 de agosto de 1839 la reina escribía de nuevo a su consejero áulico: «La reina ha recibido a 2 amigos del barón Melbourne, no sin irritarse de que él no estuviera, a pesar de haber anunciado su presencia por carta. La reina considera justo e importante que Melbourne asista a los banquetes de gran gala, y la reina exige que venga a cenar mañana. La reina está bastante contrariada esta tarde. Teniendo en cuenta la confianza depositada en el barón Melbourne, opina que ha debido informarle previamente y no permitir que fuera la soberana la última en enterarse del asunto. La reina, en efecto, confía en Melbourne y sabe que obra con justicia en todos los asuntos, pero también debe confesar su asombro ante esta desconsideración, precisamente por haber depositado en el barón Melbourne tan enorme confianza. Sin duda había sucedido algo importante. Se trataba nada menos que de un cambio de ministros llevado a cabo sin que la reina hubiera sido informada previamente. Para Victoria todavía era maravilloso ser la reina de Inglaterra, pero su entusiasmo ya no era tan incondicional. Melbourne conservaba la misma amistad tan cordial y el mismo respeto casi adulador, pero la reina ya no se postraba ante su ministro. Se hallaba dispuesta a propinarle una lección, y en cuanto a Roberto Peel, también, en sentido figurado, una bofetada, puesto que la reina iba comprobando que convenía a veces ser orgullosa y terca. 2 años después de su coronación, Inglaterra se percató de que su reina poseía voluntad firme y que no sólo le gustaban los signos externos del poder, sino el poder por sí mismo. Victoria dio a entender que no se dejaría arrinconar y que ningún político podría prescindir de sus derechos de soberana sin exponer su carrera. En mayo de 1839, al plantearse una votación parlamentaria, la mayoría favorable al primer ministro quedó tan reducida que Melbourne dimitió. La reina pidió a Wellington que formase gobierno, pero éste sugirió que nombrara a Roberto Peel. Así hizo éste su aparición en escena, pero cuando Peel le dijo a Victoria que cambiase sus damas de honor, pues eran del partido de Grey, por otras que fuesen Tories, la reina se exasperó de tal forma que Peel desapareció y Melbourne volvió a estar al frente del gobierno junto a la reina. En octubre de 1839 la reina presentó al país su petición para casarse con su primo, Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. La boda se celebró en febrero de 1840 y ambos se compenetraron siempre a la perfección hasta la muerte de Alberto, acaecida 21 años más tarde. El príncipe Alberto se granjeó el respeto de sus contemporáneos y el de la posteridad. Él consiguió cambiar de tal modo el tono de la vida social de Inglaterra que hoy llamado espíritu victoriano es una creación tanto suya como de Victoria. El liberalismo económico. Aparición del liberalismo. El liberalismo, cuya expresión y doctrina hicieron fortuna en varios países, en particular en Inglaterra y Francia, es hijo de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial. A partir de 1815 se rebeló contra las tendencias reaccionarias, contra el sistema preconizado por Metternich, el zar y el rey de Prusia. En 1830 lograba su primera victoria con la Revolución de Julio en Francia y en 1832 en Inglaterra con la reforma del Parlamento. Era individualista y proponía reconocer a los ciudadanos el derecho de pensar y creer según sus convicciones, escribir y hablar sin trabas y asociarse para defender sus opiniones. En general, recababa un orden social que liberaba al individuo de toda influencia externa que pudiera impedir su desarrollo personal. El movimiento cartista. El movimiento cartista apareció en 1838. Era el primero de tipo popular organizado en Gran Bretaña. Presentaba un programa social revolucionario expuesto en la llamada Carta del Pueblo. Su reivindicación más importante consistía en el sufragio universal, la decepción de los obreros frente a la reforma de 1832, su rechazo de la ley de pobres, la desesperación y el hambre trabajaron de consuno para provocar el movimiento. Los cartistas desencadenaron una lucha que duró 4 años, pero fue luego apaciguada, aunque todas las reivindicaciones de la carta fueron satisfechas poco a poco.